Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Otro martes, otro Palo Salva, y si no, corregime Chaquito si me equivoco, es el programa número 31 de Palo Salva. Hola Mariano, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas para todo el mundo nuevamente, otro martes más, un martes especial siempre. Así que nada, bien decías Mariano, estamos en el episodio 31 de Palo Salva, ¿sí? Luego de la charla con el gran mítico Fernando, estamos hoy en el episodio 31. Perfecto, ya empezamos ¿cuándo fue? ¿En marzo, mayo? No recuerdo, creo que fue en marzo. Si no recuerdo sí. O antes. Sí, creo que fue en marzo, pero bueno, estamos ahí, estamos aguantando todavía, tenemos energías para seguir adelante. Hay energía, lo que no hay, que le contamos a los oyentes, horas en el reloj. Van a tener que, sí, las 24 se nos complica, che. Se nos complica entre trabajo, responsabilidades, muchas cosas. Bueno, intentamos adaptarnos a este pequeño espacio que sin lugar a dudas nos realiza y también forma parte de nuestras vidas. Así que siempre buscaremos un momento. Nosotros siempre decimos, lo hacemos porque nos gusta, lo disfrutamos, nos da la posibilidad también de conocer gente relacionada al fútbol y al deporte, y lo disfrutamos muchísimo. Muchas veces sí por ahí se nos complica el tema del horario, coincidir por el tema de trabajo, de entrenamientos y demás, pero quédense tranquilos que todavía nosotros no pensamos tirar la toalla, vamos a seguir ahí con Palo Salva, así que le agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue siempre, nos apoya y lo comparte y nos regala su tiempo y nos acompaña, porque nos acompañamos, como dice Cristian, mutuamente. Exactamente, nos acompañamos mutuamente. Y bueno, Cristian, hoy nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Miami. Es la primera vez que vamos a hablar con alguien que está jugando, está estudiando en una universidad ahí. Habíamos hablado en privado que nos gustaría conocer a alguien que nos cuente un poco cómo es, ya que hemos visto cómo está creciendo ahí el deporte, el fútbol. También a raíz de varias series de televisión en cuanto a la universidad en Estados Unidos relacionadas con el deporte, nos interesó saber un poco más. Así que hoy vamos a hablar con Guido Casiagüe, que está ahí en Miami, para que nos cuente cómo es su vida ahí, cómo es estudiar y jugar al fútbol en una universidad de Estados Unidos. Realmente, sí. Vamos, que nos está esperando Guido, así que nada. Nos vemos. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Ahora vos imagínate, si un pibe tiene problema en la escuela y vos le decís, el problema no sos vos, el problema es la escuela, ¿cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender? ¿Cuál es la conducta? Él siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto y vos sale de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un mundo? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón. Pero tu mamá te mintió, flaco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema. Que los pibes, yo veo que un tema hoy es la inseguridad. Porque eso crea mucha inseguridad. Porque el no tener anticuerpos a la frustración, porque en realidad yo nunca me equivoqué, sino que la culpa es de otro. Después voy a la selección juvenil o voy al equipo X a jugar y el entrenador me pide cosas y hay otro que está en el banco que puede jugar en lugar mío y yo me miro la estadística y no las meto nunca en el aro o no ataco nunca bien o no recibo bien. ¿Y qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse, ¿y de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón. En lugar de decirle, hoy está bien, hoy está, no pasa nada.
No es que no serví, no es que sos una porquería, pero está mal. Porque no le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal, que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Entonces yo creo que el deporte puede ayudar y los entrenadores de inferior tendrían que hablar con los padres más sobre este tema. Hacer crecer a los chicos con esta idea. Puedo equivocarme y no por eso no valer. El error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje, no es una demostración de incapacidad, es parte del proceso de aprendizaje. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, estamos en otra semana de Palo Salva y otro programa, otra entrevista. Y hoy también tenemos a un protagonista de Entre Ríos que está ahí en Miami, nos está esperando. Así que, Cristian, presente nomás. Dale, Mariano, nos vamos a Estados Unidos, a Miami precisamente. Vamos a recibir a Guido Casiabue de Paraná, Entre Ríos, que actualmente se encuentra en la Universidad St. Thomas University. Guido, buenas tardes, buenas noches, buenos días, obviamente, para todos los oyentes de todas partes del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola muchachos, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo está el tiempito ahí, Guido? Que te vemos que de fondo que se ve el solcito, se ve las palmeras. Buen tiempo, imagina. Sí, lindo, lindo. Acá el verano pasó hace un par de meses. Ya está bajando un poco la temperatura y está, la verdad que agradable. Está hermoso. Y bueno, contanos un poquito, Guido, ¿en qué parte estás? ¿Qué parte, diferentes partes de Miami? Contanos un poquito en qué lugar, en qué universidad. Mi universidad queda en Miami, específicamente en Miami Gardens, que es un poco más al centro de Miami, y yo vivo en Hallandale, que es más cerca del este, es más cercano a la playa y más esa zona. Tengo 25 minutos, ponele, de donde vivo a la universidad. ¿Y estás viviendo ahí en un campus de la universidad? No, lo hice solo un semestre, la verdad que linda experiencia, y después decidí, por una cuestión por ahí de comodidades y demás, privacidad, etcétera, decidí vivir afuera. Convivo con dos chicos de mi universidad, del equipo. ¿Hace cuánto que estás ahí? En enero llegué. ¿Y vos cuántos años tenés, Guido? Yo tengo 23, 23 años. yo soy del 98. Guido, nos comentabas por privado de que habías pasado por Atlético Paraná, ¿no? En inferiores. Contanos un poco de tu historia de fútbol en tus comienzos en Argentina, ahí en tu tierra. Bueno, siempre jugué en mi ciudad, en Paraná. Jugué alrededor de 13 años en Belgrano de Paraná, que fue donde, por ahí, mis raíces, donde es toda mi familia y demás. Entonces, se puede decir que mi crecimiento deportivo fue ahí. Después pasé por Patronato, estuve un año y medio, como a los 15 años más o menos, y ahí hubo un periodo en el que nada, dejé de jugar como aproximadamente 4 meses, y después retomé directamente en Atlético Paraná, que fue hasta donde estuve antes de venirme, y muy linda experiencia también. Y Guido, ¿cómo surge la oportunidad para que vayas a jugar ahí a la universidad? Bueno, fue un poco, nada, yo quería por ahí hacer un cambio en mi vida en general. Yo siempre entrené y nada, siempre estuve enfocado en el fútbol, ¿no? Pero nada, llegó un punto que también un poco la pandemia me hizo pensar un poco más allá, ¿no? Del fútbol. Si bien yo ahí en Paraná estaba cómodo, vi que estaba esta posibilidad, que se hacían este tipo de cosas. Yo la verdad que no conocía. Y nada, obviamente requería otras cosas, no solo el fútbol, porque nada, obviamente estoy recibiendo una beca para estudiar una carrera. Entonces, nada, me tuve que poner por ahí en campaña un poco con el inglés, que era algo que yo no había manejado hasta el día de hoy. Lo vi como una posibilidad positiva y más allá de lo deportivo. Dije, bueno, voy a Estados Unidos, al primer mundo, a nada, tener la posibilidad de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta, de mantenerme entrenado a un nivel bastante profesional, como que se maneja acá, y a la vez, nada, por ahí estudiar una carrera y encima con otro idioma que como si fuese un título aparte para mí, así que
que la verdad que estoy muy contento con la decisión que tomé. ¿Y cómo es? ¿Vos te pones en contacto con la universidad para ver si existe la posibilidad de que te sumes ahí o cómo fue el proceso? Sí, existen empresas básicamente que actúan como de representantes, por así decirlo, que se encargan de crearte tu perfil en tu aspecto académicamente y deportivo, te arman tu video y demás, y ellos te ofrecen a diferentes universidades donde, bueno, después te van llegando las diferentes ofertas de las becas, que por ahí es lo más importante de todo esto, ¿no? Porque obviamente las universidades acá son muy costosas. En qué se basan las becas, Guido? Principalmente la beca se basa en lo deportivo, obviamente porque el que te beca es el coach de la universidad de fútbol, de cada deporte, mejor dicho. Pero obviamente si tu promedio en el colegio era bueno, eso también ayuda a por ahí recibir una beca académica. Entonces, tanto la beca deportiva como la académica se pueden complementar y eso puede hacer que obtenga una beca completa, por ejemplo. Y vos, por ejemplo, o sea, recibiste varias ofertas, no sé, charlaste con las diferentes universidades y después tomaste la decisión en base a lo que te Sí, convenía, ya no, sea con... a mí de un principio yo lo hablé con mi familia y lo había dejado en claro que para mí lo más importante era la beca. Tuve la oportunidad de recibir una beca completa de esta universidad, donde nada, por ahí analicé un poco la opción, era Miami, yo tengo, gracias a Dios, gente conocida acá, entonces era un lugar como que, nada, yo sabía que me iba a sentir un poquito más cerca de lo que es mi país. Entonces, nada, acá en el grupo donde yo estoy tengo 2 argentinos, 2 uruguayos, colombianos, o sea, el 80% del plantel es sudamericano, entonces eso te da un poco también no sé, de por ahí sentirte más cercano a tu casa. Guido, contanos un poco cómo es tu día a día o en la semana, cómo son tus horarios, cómo es la vida rutinaria tuya. Bueno, los entrenamientos varían, pueden ser de mañana, pueden ser de tarde, pero por lo general vengo acá a la universidad algo alrededor de las 8 o 9 de la mañana, dependiendo. Después, nada, yo trabajo acá en la universidad, ayudo a chicos básicamente hago tutorías, ayudo a chicos en otras materias y después ya tengo las clases de entre medio, almuerzo acá, y si en el caso que la práctica sea a la tarde, porque es alrededor de las 3 3:30 de la tarde, así que eh, siempre estoy en la universidad entre las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde por lo menos. Así que la vida acá es bastante agitada, pero uno se acostumbra. ¿Y cuántos años, qué estás estudiando que no te preguntamos? Marketing. Es Marketing. como negocios, claro, es la especialización en marketing dentro del negocio. ¿Y son cuántos años? Son 4 años. 4 años. Y para mantener la visa tenés que, tus notas tienen que estar al día, digamos, no Sí, tenés que... sí, te exigen obviamente te exigen un mínimo de promedio. Y nada, yo tengo la posibilidad de estar acá por esos 4 años, ahí haciendo la carrera. Después tengo la posibilidad de hacer un máster, que sería como un posgrado, que eso me podría llevar 2 años más. Así que gracias a Dios tengo para unos añitos más acá. Y en cuanto a lo deportivo, ¿hay exigencias ahí? ¿Hay objetivos que deben cumplir, tanto grupales como personales? Sí, sí, obvio. Bueno, para contarte más o menos, hay 2 equipos. Está el segundo equipo que por ahí queda un poco relegado porque simplemente juegan amistosos, se hacen amistosos, viste, con diferentes universidades. Y después tenés el primer equipo que es el equipo que compite en la conferencia, en la temporada regular, los que buscan por ahí ser campeones de la temporada regular, de los playoffs, competir en nacionales. Entonces los objetivos son mucho más atractivos. Y nada, en cuanto a mi universidad, está rankeada número 7 del país en fútbol. Entonces los objetivos son bastante altos, son muy exigentes los entrenamientos. En general, el fútbol acá es bastante profesional. Obviamente la infraestructura que tienen las universidades ayudan. Y nada, todo se vuelve un poco profesional con la alimentación en general.
y nada, ahora estamos compitiendo la temporada regular, nos queda la última fecha, llegamos a jugar la última fecha como punteros junto con el equipo que vamos a jugar la última fecha. Por lo que nada, va a ser un partido definitivo. El que gana se queda con la temporada regular. Y después de ese partido, los primeros 4 juegan una especie de playoff, semifinal y final, y ahí sale el campeón de los playoffs también. Todo eso te ayuda el día de mañana, que se juegan ahora a fin de año, el torneo nacional, que es el torneo más importante de todos, donde, por ejemplo, en mi universidad ningún deporte pudo ganar un torneo nacional. Entonces, los objetivos por ahí son altos y creo que tenemos por ahí el equipo para lograrlo. Porque si no me equivoco, corregime, ustedes juegan a nivel, digamos, provincial y luego clasifican a jugar el nacional. Claro, se juega a nivel conferencia. Por ejemplo, nosotros jugamos con todos los equipos de dentro de la Florida, con algunos de Georgia. Entonces, claro, es por región dentro de Estados Unidos. Después salen el torneo nacional, reúne los mejores equipos de todo el país, básicamente. Guido, en la región, ¿cuántas universidades o equipos compiten? ¿Con cuántos? Son 12 universidades. 12. Porque hay más universidades, obviamente, pero que están dentro de esa conferencia porque cada universidad necesita requisitos para poder estar, entonces ahora mismo son 12. ¿Y cómo encontraste vos el nivel de lo que estabas acostumbrado en Argentina? ¿Te costó? ¿Te fue fácil? ¿Cómo podrías decir que es el nivel ahí? Bueno, el nivel me sorprendió para bien. Acá suelen llegar muchos jugadores que han intentado ser jugadores de fútbol o que, nada, por ejemplo, hay muchos chicos europeos que son jóvenes y quizás ellos estaban por ejemplo, segunda división de Alemania, segunda división de Italia, y toman la decisión de por ahí venir a jugar este tipo de fútbol. El fútbol en sí, obviamente es distinto, tácticamente no termina siendo bueno, pero se juega a un ritmo muy alto, hay mucho ida y vuelta, los jugadores son muy rápidos, pero bueno, creo que por ahí se puede hacer un poco de diferencia en cuanto a lo técnico. Se nota en un equipo cuando hay jugadores de buen pie y cuando hay jugadores físicos, entonces creo que ahí está la diferencia. Cuando compiten ahí en estas ligas, ¿hay posibilidades de saltar alguna franquicia de la LMS, Guido? Bueno, sí, por lo general los equipos esos lo que hacen es draftear jugadores, pero sí, acá muchos también lo que hacen es en los torneos de verano, acá en los veranos se juegan torneos que nada, suelen ser como torneos independientes que como acá no hay ascenso, no hay descenso, acá en verdad los equipos compran las plazas de la liga. Nada, son torneos bastante vistosos y los jugadores universitarios terminan jugando los veranos ahí y la verdad que es un lugar que podés tener una oportunidad. Yo lo hice durante este verano, recién llegaba también, estaba conociendo un poco todo y planeo seguir haciéndolo. ¿Tu objetivo, más allá de obviamente de terminar tu carrera y demás, te gustaría o vas a intentar poder llegar ya sea a la MCL o la UCL, que hay diferentes Exacto. Y sí, siempre lo pensé, sé que hay que estar preparado. No, trato de no pensar demasiado, antes me exigía mucho más mentalmente, ahora trato de dejarlo fluir un poco más. Y nada, obviamente, estar preparado, eso lo tengo claro, nunca se sabe cuándo va a llegar la oportunidad. Y nada, intentar también un poco llamar la atención acá en la universidad y en esos tipos de torneos, porque nada, el fútbol de acá de Estados Unidos por ahí está creciendo y puede resultar ser un poco más viable que en nuestros países, ahí en Argentina, Sudamérica en general, es mucho más duro, me da la sensación. ¿Y cómo es la vida en los campus ahí universitarios? Muchas veces en las películas se ven cosas, o también ahora en Netflix han salido muchos documentales sobre, también como estaba haciendo vos, estudiantes que juegan al básquet o que juegan al fútbol americano. Sí, al fútbol americano, que acá el fútbol americano es
el primer deporte, el más importante. La vida en el campus es parecida a las películas, sin dudas. Uno se va acostumbrando, pero la verdad que al principio te sorprende todo. O sea, te sorprende hasta pequeñas cosas, no sé, hasta un árbol te sorprende. O sea, te digo, es todo muy nuevo, es todo muy grande, cómo se manejan las cosas. Y nada, la verdad que uno lo disfruta día a día. Es algo nuevo y la verdad que la vida social en general acá dentro del campus es bastante agradable. ¿Y cómo te recibieron? Muchas veces hemos visto, no sé si será real, nos contará de las novatadas que le hacen a los chicos que llegan. ¿Cómo te pasó? ¿Te recibieron bien? Sí, no, sí, acá lo que se suele hacer, por ahí en otras partes de Estados Unidos se hace un poco más exagerado, pero nada, acá cuando llegás, sí, te hacen una pequeña fiesta de iniciación, que se llama, que nada, es básicamente una fiesta, pero te castigan un poquito nada más. ¿Se puede preguntar en cómo te castigan o mejor Nada, pasamos? ¿Cuál es el castigo? y con cositas para tomar, pero Ah, alcohol, nada sí, raro, sí. nada raro. Pero acá en general nos cuidamos entre todos. Como te digo, tenemos un grupo genial. Imagínate, somos 12 argentinos. O sea, la verdad que nosotros hablamos más español que inglés acá. ¿Dos Entonces, argentinos ahí en tu equipo de fútbol o de la universidad? no, 12 argentinos en mi equipo de fútbol. Ah, o sea que... Eh, sí, por eso te digo. Entonces, por ahí nosotros la tradición esa no la llevamos tan a rajatabla, sino es más a nuestro estilo. ¿Y la vida ahí en Miami cómo es? ¿Tenés tiempo de disfrutar un poco lo que es afuera del campus, afuera de la universidad? Sí, 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 obviamente. No, a ver, a la playa no voy todos los días. Debería, pero no voy todos los días. Y nada, después, los fines de semana, sobre todo, como te digo, entre semana, sí, bastante un poco, el ritmo es bastante alto. Hay bastantes responsabilidades y no, los fines de semana obviamente por lo general jugamos los sábados, así que si se gana se sale y si se pierde también, ¿O para pero festejar o para olvidar, ¿viste? exactamente. Pero nada, sí, se suele disfrutar bastante la noche en general acá. Guido, te quería preguntar cómo está compuesta tu familia? La tenés en Argentina, imagino, ¿no? Sí, sí, están en Paraná, tengo dos hermanos, uno más chico y uno más grande, y bueno, mi viejo y mi vieja. ¿Cómo llevas el tema emocional? ¿Extrañás? ¿Extraña a la familia? Eh, sí, nada, tuve la posibilidad de que me vinieron a visitar hace 2 meses, ahí como para acordar el año, y la verdad que nada, esas cosas ayudan un montón, te lo hacen un poco más sencillo. Y nada, ahora también ansioso por volver, vuelvo en diciembre, voy a estar un mes y ya en enero tengo que estar de vuelta acá, pero nada, o sea, estoy por ahí con esa ansia de ir, pasar las fiestas allá, muchos amigos, los abuelos, tíos, primos, viste, te escriben todo el tiempo, entonces te hacen sentir mucho el cariño y también uno quiere volver para justamente estar con ellos. Porque dijiste que, bueno, obviamente tenés las clases en inglés, dijiste que tuviste que ponerte un poco las pilas para poder ir. ¿Cómo lo llevas a eso, estudiando en otro idioma? Bien, al principio me costó mucho, como te digo, yo mi inglés era muy básico, en la escuela siempre 6, se aprobaba y nada, y listo. No era algo que yo le daba mucha importancia, muy mal de mí, porque hoy en día hasta siento que me gusta, me hubiese encantado haberlo estudiado desde chico, y nada, tuve que aprobar un examen bastante jodido, lo aprobé estafando. Eso fue una señal bastante importante de Dios, así que nada, cuando llegué acá, la verdad que me costó demasiado, pero nada, uno a poquito se va soltando. Lo primero por ahí que se acostumbra es el oído, escuchar todo el tiempo en inglés, y nada, después ya se va soltando un poco de la lengua y nada, hoy puedo quedarme tranquilo de que puedo relacionarme con cualquier persona acá
y la verdad que eso para mí es un logro personal enorme. Si bien me falta, estoy muy contento hasta ahora con el proceso. Y ahora, bueno, obviamente estás estudiando en inglés, das las clases en inglés, te comunicas así. Sí, ¿Que sí. haces algo más, digamos, seguís intentando por ahí mejorar en algo que crees que te falta, que haces algo particular, tomás clases privadas o por ahí buscas en internet algo que te ayude? Sí, no, particularmente no hago nada, pero trato de relacionarme mucho con chicos de otros países. Nuestro equipo tenemos, como te digo, chicos de Alemania, Francia, Italia, eh, Inglaterra, ¿qué más? Bueno, de todos lados. Y nada, como nosotros estamos con el mate y con los argentinos, decir, bueno, me voy esta tarde a charlar con ellos. Y me siento en la mesa con ellos y yo creo que esa es la mejor manera de aprender, porque lo que aprendí acá, en estos 10 meses que estoy acá, estoy seguro que no lo hubiese aprendido nunca en Argentina, o lo hubiese aprendido en años, eso estoy seguro. Guido, durante este tiempo que estás ahí compitiendo, ¿te llamó la atención algún equipo en concreto o algún futbolista que te hayas enfrentado o que al fin, o que esté contigo ahí en el mismo equipo? Puntualmente un jugador no, pero sí que me he dado cuenta que hay muchos jugadores que tranquilamente podrían ser profesionales. Tienen muchas cualidades técnicas y físicas y nada, y ellos, estoy seguro que ellos también aspiran a eso, pero creo que en Europa quizás es distinto, se busca por ahí, en muchos casos, obtener un título universitario y después ir a buscar la posibilidad de buscar un club profesional. Acá hay chicos que tienen 20, 21 años y ya están recibidos, ya están estudiando un posgrado, entonces, y nada, yo creo que por ahí esa clase de jugadores pueden llegar a tener una oportunidad. Como te digo, en mi equipo hay un chico que juega, que antes de venir acá jugaba en las inferiores de un equipo de segunda de Alemania, otro que lo hizo en Suiza también, y por ejemplo han jugado la Europa League de juveniles, o sea, me refiero que hay jugadores que tranquilamente podrían ser profesionales, sin duda. ¿Y qué a nivel, más allá de lo deportivo, de la universidad, qué es lo que más te gusta de vivir en Estados Unidos y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, nada, un poco la cultura americana es un poco raro, pero hay cosas que todavía no me cierran. Nosotros somos muy diferentes, entonces, nada, pero uno se va adaptando. En Miami quizás no se nota tanto ese cambio, pero sí en algunas personas de acá se nota. Y nada, después, no es que no me guste, pero la verdad que el ritmo de vida es alto. También nos costó hacer encontrar por ahí. Tuvimos suerte esta semana porque quizás no hubiésemos podido hacerla, pero se vive bastante alto el ritmo. Así que eso por un lado y por ahí que me guste. Nada, el pensar que puedo tener una mejor calidad de vida a futuro, en general. Acá tenés las herramientas para hacerlo, y uno siente que progresa, en general, en todo sentido de su vida. Guido, nombrabas recién de que lo que menos te gustaba es un poco la diferencia o la rareza del americano, ¿no? ¿Podés detallar ese aspecto? Por ejemplo, en qué te das cuenta o en dónde lo notaste o en qué situación? No sé, quizás es el uno con uno, hablando, el trato, son muy fríos, suelen ser quizás hasta muy bruscos en la manera por ahí de tratar a la persona. Bueno, acá siguen, no sé, la discriminación por ahí sigue pasando, ¿no? Quizás discriminan simplemente por ser sudamericano. O sea, si bien yo creo que en eso evolucionó el mundo, creo que acá se sigue notando un poco. Entonces esas cosas, la verdad que no, a mí todavía no me cierran, porque nosotros los argentinos somos distintos, nosotros tenemos otro tipo de relación, nosotros cuando nos encontramos con una persona saludamos diferente, el trato es diferente, entonces creo que eso es por ahí lo que se puede llegar a extrañar del país de uno también. Y ahí en Miami la comunidad latina es muy grande, ¿no? Sí, no.
siempre al lugar que vas a encontrar a alguien que habla español. Increíble, o sea, es increíble, hay muchos argentinos, muchos brasileros, muchos, bueno, cubanos ni hablar, o sea, de lo que es Centroamérica es increíble. Eh, Así que en ese sentido, sí, es como si fuese un país de Sudamérica dentro de Estados Unidos. O sea, para conseguir yerba y demás no tenés problema entonces. No. Yerba se consigue, como para nombrar otra cosa, el Fernet, por ejemplo, que bien nuestro. Venden uno distinto acá, uno que es italiano, por ejemplo. El sabor es distinto, entonces eso sí está complicado conseguir. Así que siempre que uno se va para... Bueno, los uruguayos también se traen como de a 8, 9. Entonces eso se mantiene siempre... Se cuida. Es como oro acá. Está con C el equipo. No, pero te digo que lo usamos para tomar de a poquito porque, como te digo, se termina y a veces no sabe qué tomar, viste, acá he vivido un poco rara. Guido, hincha de... Hincha de Independiente de Avellaneda. Mira. Y Guido, mira, para ir terminando, que no te queremos robar más tiempo, que tenés que seguir haciendo tus cosas, me preguntan acá, Agustín Cornago, que me lo conoce, dice, está interesado en saber si esto de lo que se ve en las películas, las residencias de los estudiantes, donde se arman las fiestas, si eso es verdad, si son tan así, está interesado en ese dato, no sé si... Se ve que le gusta la joda el que preguntó. Sí, parece ser, che. Se hacen fiestas, sí, se hace ese tipo de fiestas. No a ese nivel como muestran en las películas, porque realmente son... Yo creo que obviamente existen, pero yo todavía no lo he vivido. Pero sí, se suele usar mucho la modalidad de en una casa hacer una fiesta, no tanto de ir al boliche, como sí se estima un poco más en Argentina. Así que decirle que sí, que si se pasa, por ahí podemos llevarlo. Perfecto. Guido, escúchame, están ahora mismo, dentro de unos días, Halloween. ¿Cómo se vive digamos, ese evento? Porque obviamente proviene de esas tierras. Sí, justamente, sí, ahora justamente me tengo que poner en campaña en conseguir un disfraz porque, nada, yo no me gusta, pero acá es como muy tradicional y si no te disfrazás es como que no entendés nada. Así que sí, la verdad que es una fiesta, nada, muy importante. Y nada, creo que sí, que hay que disfrazarse el fin de semana. Yo no, ¿Ya tenés listo el disfraz o no? No no tengo nada, estoy en pelota, no. Guido, ¿por qué no te gusta esa fiesta? No, en general, no por disfrazarme, sino por pensar en qué disfrazarme. Bueno, nosotros tenemos la fiesta de disfraz en Paraná, la más grande de todas, y con esa por ahí es distinto, tenés quizás más variedad, acá es distinto, es más como más llevado al Halloween, entonces como que se te achica un poco la variedad. Y nada, yo en mi ciudad sé dónde puedo ir a conseguir un disfraz, dónde puedo pedirle a la tía que me haga algo. Acá no tengo nada, entonces seguramente termino con alguna mascarita comprada por ahí y algo sencillo, porque no... Una vez, te cuento, Guido, fui a visitar a un amigo ahí que vive en Estados Unidos, que a los chicos de la tocadita, Chaco, que le mandamos un saludo si nos están escuchando. Damos un saludo y a los chicos de la coincidí tocadita. también en la fiesta de Halloween y también no sabía qué disfrazarme. Entonces agarré una camiseta de Maradona, me la puse de frente y una capa, y era el Super 10. ¿Viste? Y sí, Hice algo por lo fácil, menos algo distinto. Sí. No me acuerdo cómo terminó esa noche, che, pero bueno. Bueno, ya tenía idea, ahí vamos a ver si podemos disfrazarnos toda Argentina. Y bueno, para terminar, Guido, un sueño, un objetivo para el futuro. Sí, o sea, objetivos tengo muchos, tengo varios a corto plazo y después a largo plazo, nada, la verdad que trato de ser positivo en general, de todo lo que me proponga dar lo mejor. Y nada, con esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad, sacar lo mejor. Yo sé que pueden pasar muchas cosas. Y nada, intentar el día de mañana formar una familia, estar cómodo, tener una calidad de vida buena, intentar ser lo más feliz posible, básicamente.
el fútbol siempre va a estar ligado a mis objetivos, obviamente, eso está más que claro. Pero nada, desde el momento que llegué acá, por ahí se me abrió un poco más la mente y se me distribuyeron un poco más los objetivos. Así que nada, la verdad que la mejor decisión que tomé en mi vida, sin duda. Guido, te deseamos lo mejor, ya sea en tus estudios como en la carrera futbolística, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por contar tu historia. Y ya sabes, a disposición acá en Palo Salva para lo que necesites. Bueno, le agradezco por la nota y nada, cuando quieran, volvemos a hablar. Y un saludo ahí a Agustín que está mirando, que nada, lo espero acá cerca. Claro. Guido, un placer. Has nombrado a Dios en una parte de la entrevista y nada, quería decirte de que lo tengas presente, sé que lo tienes presente, que Dios te bendiga, que cumpla tus sueños, tus objetivos y nada, éxitos en lo que venga, ¿sí? Un Bueno, te abrazo agradezco grande. mucho, Te agradezco mucho, suerte para ustedes también Un con el abrazo. programa. Dale, gracias, Guido. Un Dale, abrazo grande. Chao, chao. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Guido Casiagüe, oriundo de Paraná, Entre Ríos, ahí cerquita de Nogoyá, mi ciudad. Y bueno, él estaba ahí con unas palmeras de fondo, ustedes no lo van a poder ver, pero se lo veía muy bien, se ve que hay buena temperatura, calorcito, así que la estaba pasando bien Guido. Realmente interesante la entrevista que hemos tenido con Guido, porque siempre mencionamos de que obviamente el fútbol no solamente lo hace la elite, sino lo hace el fútbol modesto, inclusive, y hay diferentes maneras, ¿no?, de hacer el fútbol. En este caso, por ejemplo, es un caso atípico de lo que nosotros el argentino tenemos como conocimiento, ¿no? El típico que nos hemos ido desde el interior a un club, a la pensión del club y ahí, bueno, a estudiar. Y en este caso, obviamente, es un poco diferente, ya que tiene que dejar su país, su tierra, su casa y buscar fortuna en un país diferente, en el cual le abre las puertas no solo como para desarrollarse como futbolista, sino obviamente continuar una carrera. Así que realmente muy interesante, en el cual abre perspectivas para muchos chicos también de que en algún momento pueden tomar como opción los mismos pasos que este Casiagüe, Mariano. Sí, muy interesante. Además, lo que decís, el fútbol no siempre es Barcelona, Madrid, Boca, River. Hay muchísimas formas de uno lograr vivir de lo que le gusta o hacer lo que le gusta, que es lo que al final el fútbol es siempre el mismo cuando se juega. Así que una forma diferente, que también tiene su exigencia, ya que tienes que estar al día con tus estudios. Un esfuerzo muy grande, en este caso Guido nos contaba que él tenía una beca completa, pero muchas veces obviamente por ahí la familia tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a los hijos económicamente, o sea que interesante, y hablando en privado después con uno de los chicos nos contaba que hay muchos ahora jugadores argentinos que están estudiando y jugando como lo ha seguido. Realmente exquisita la entrevista, Mariano. Y bueno, y como nos contaba ahí de las fiestas ahí que se hacen en la universidad, que a Agustín le mandamos saludos, está interesado en saber, bueno, después le pediremos a Guido ahí que nos mande un videíto, algo ahí con los chicos que son entre argentinos, colombianos, uruguayos, son muchos ahí que se ve que se hidratan con mucho Fernet con cola, que se ve que es la bebida preferida de elección de la banda ahí en Miami. La verdad que sí. Así que nada, Mariano, otro programa más que se nos va y nada, vamos a recordarle a nuestros oyentes lo que venimos mencionando cada episodio con respecto al sorteo que se realizará el próximo 21 de diciembre. ¿Se lo recordás, Mariano? Sí, ¿Los entonces, 3 pasos? sí, acá lo tengo delante mío, entonces tienen que compartir el video que subimos a las redes, donde Cristian ahí les muestra la camiseta, lo comparten, etiquetan a un amigo, mencionan 2 clubes en los que haya jugado Cristian, en cualquiera de los países que ha estado, y tienen que seguir a Palo Salva en una de las redes, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que esos son los 3 pasos que tienen que hacer.
tienen tiempo hasta el 21 de diciembre, hasta unos días antes. El 21 de diciembre vamos a realizar el sorteo. Así que métale, que la camiseta está muy buena y es una ahí gloriosa, usada por Cristian Tonchev. O sea que va a ser un privilegio para el que la gane. El privilegio será mío. El privilegio será mío para el afortunado o afortunada en el cual llegue esa camiseta. Y si le quieren aprovechar para comentarles a amigos o conocidos sobre el sorteo y para que conozcan también el podcast, se lo agradeceremos también muchísimo. Así seguimos creciendo y cada vez tenemos más gente que nos escucha y nos acompaña. Así es, Mariano. Y nada, también para despedirnos, recordarlos a los oyentes, a nuestros seguidores, amigos, gente que no nos conoce, que siempre tenemos el espacio publicitario para quien quiera apoyar esta iniciativa. Y también abiertos a sugerencias, consejos, críticas y todo lo que bien venga para esta iniciativa, en el cual la recibiremos con los brazos abiertos, en el cual tomaremos para crecimiento y obviamente mejorar y seguir dándoles nuestra compañía a todos los que nos siguen semana tras semana. Mariano, un placer, otro martes más, que pasa, me alegro verte. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y buenas madrugadas para vos, para todo el mundo. Nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes, Cristian. Un abrazo grande. Chao, Mariano. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto